Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Hola mis amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este espacio a las 18 horas por Boreal Televisión. Este lunes 2 de julio. Señores, ya pasamos el primer semestre. Entramos al último semestre, 2 de julio. Con una temperatura altísima aquí en Santiago. Mucho calor, mucha nubosidad. A veces unos brisotes. Pero estamos en pleno verano. El verano comenzó el 21 de junio y termina en el 31 de septiembre para entonces entrar al otoño y luego al invierno. Pero ese es nuestro clima. Es preferible que sea así. Yo lo prefiero a esos climas con una temperatura de 40 bajo cero, 30 bajo cero. Oiga, eso debe ser terrible. Yo no me explico. A veces llevo una serie ahí, Desafío en Alaska. Alaska es un estado, una posesión norteamericana, que creo que se lo vendió Rusia a Estados Unidos. Y está en lo que es también parte del territorio canadiense, en la costa occidental. Y veo esas temperaturas bajo cero, cómo esos montañeses pueden vivir bajo un frío, oiga, que corta la piel, que si usted se descuida y cae en un charco de agua y no va y se calienta rápido, pues se le puede dañar esa parte del cuerpo. El frío ahí mata, como dicen por ahí. Bueno, acerca del sometimiento formal del expediente acusatorio sobre el caso Odebrecht, que hizo el Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia, los representantes de la Marcha Verde alegan que la manera en que está hecho blinda la élite y al aparato de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana. En la entrevista realizada por Gustavo Oliva Peña a María Teresa Cabrera, vocera de Marcha Verde y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, y a Manuel Robles, también vocero de Marcha Verde, refieren que la forma que está hecho el sometimiento de los encartados les permitirá continuar robándose impunemente los recursos públicos y controlando de forma antidemocrática todos los poderes del Estado. La señora Cabrera y Robles hablaron de las nuevas estrategias de movilización del movimiento Marcha Verde, como son los campamentos frente a la Procuraduría General y frente al monumento a los héroes de la Restauración, este último en Santiago de los Caballeros, en contra de la corrupción y del proceso de sometimiento que introdujo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre el caso Odebrecht. Y hablando de corrupción y de impunidad, yo estuve hasta primeras horas de la madrugada, siguiendo todo el proceso eleccionario llevado a cabo en México en el día de ayer. Unas elecciones casi rayando el 70% de los enrolados para votar, altísima la proporción que acudió de mexicanos a las urnas. Unas elecciones que se llevaron pacíficamente en un país que ha estado movido, sacudido por la violencia, los crímenes. Y entonces, salvo algunos errores en algunas votaciones donde el material llegó tarde o abrieron tarde el local para las votaciones. Y lo que se esperaba, aunque no con la cantidad que logró hacerlo, Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México. Claro, Peña Nieto sigue hasta el traspaso de mando. Pero este hombre que había intentado 3 veces, esta fue la tercera vez que intentó
buscar la presidencia de Estados Unidos de México. A la tercera fue la vencida. Se alzó con más de un 30%. Con más de 30 millones de votantes a su favor. Más de 30, se habla de hasta de 33 y de 31.8 millones de votos a su favor, que sorprendió inclusive a las agencias que hacen encuestas. Quedaron atrás muchas, aunque lo daban ganador a él, pero se alzó con un porcentaje elevadísimo. Dejó atrás a Anaya y dejó atrás al otro, a Meade, se escribe Meade, se pronuncia Meade o Meade, que era el candidato del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, aquel partido que duró hasta los años 80, unos 70 años ejerciendo el poder en México. Creó una dictadura de partido. Ahí salieron tantos presidentes con el PRI, votando por el PRI, pero fue desplazado hace ya algún tiempo. Creo que estuvo el PAN y otras alianzas y lograron desplazarlo, pero ahora estaba Peña Nieto, que volvió a ganar el PRI la presidencia de México, con Peña Nieto a la cabeza, pero ahora es desplazado. ¿Y en qué forma? ¿Qué discurso más interesante pronunció este señor Andrés Manuel López Obrador? Un discurso que no tiene desperdicios. Dijo que no venía en busca de revancha, que no venía a vengarse de nadie, que él venía a gobernar para todos los mexicanos, que el odio y otras cosas le echaran a un lado, que él quería pasar a la historia, que la historia mexicana lo recordara como un buen presidente. Dijo que la justicia tendrá que castigar a los corruptos y a la impunidad, y que si un partidario, un amigo o un familiar, cuando él acceda a la presidencia, mete la pata, coge lo ajeno, irá a la justicia y para la cárcel, que no tendrá compasión ni siquiera de familiares, que no se sometan a los dictados y a la moral que él proclama y que practica, que gobernaría para los pobres, sobre todo para la etnia aborigen, para los indios, que tanto en México, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Brasil y en otras partes donde todavía queda la etnia aborigen, han sido marginados, pisoteados, a quienes les robamos sus tierras, porque ellos eran los dueños de estas tierras todas, eran los aborígenes. Yo le decía a un norteamericano, muy derechista a él, pero ustedes le robaron más de la mitad al territorio de México, Los Ángeles, toda California, Texas, todo eso era mexicano. Y entonces dijo él, pero los españoles blancos se los robaron a los indios. Y tenía razón, pero oiga, a la verdad es que este hombre dio una demostración de arraigo político, de sensatez. No vino con el sable sacado de la baqueta, no. ¿Qué usted creía? Este tino allá, míralo allá. No vino con desenvainado el sable, sino a pesar de la bulla, a pesar del éxtasis que causó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que lo seguían las multitudes hasta él llegar a su centro de campaña en un hotel excéntrico de Ciudad de México. Sin embargo, estaba tranquilo,
apaciguado, con un mensaje extraordinario, un mensaje de un verdadero estadista, de un verdadero estadista. Ese fue el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Le damos la bienvenida a don Darío Fernández y Morales, que se integra aquí a las 18 horas, este 2 de julio del 2018. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, don Ramón de Luna? Buenas tardes a los amigos televidentes. Bienvenidos una vez más de nuestra parte a este espacio. Sí, ciertamente ya para esta, es la tercera campaña en la que él participa. Exacto. Un candidato experimentado, ya le habían hecho fraudes, Sí. porque anteriormente él era favorito y finalmente perdía. Porque México Por un porcentaje. Sí, en México, Le robaron México es un país que tiene mucha tradición de fraudes electorales y tiene una cultura peor que la dominicana. Pero me di cuenta de que el Instituto Nacional Electoral, que rigió y programó todo este andamiaje para estas elecciones, oiga, autónomo totalmente, sin ninguna conexión con el gobierno central. Sí. Como debiera ser aquí. La ventaja era demasiado también. Y además el asunto no se da tanto en esa estructura, en la cultura abajo. Por ejemplo, hay detenidos por compra de carnet de identidad y compra de votos y esas cosas. Porque es algo cotidiano. Pero dicen que fueron muy pocos. Sí. No, porque que no había nada que hacer. Es que, óigame, esa popularidad que tenía él era demasiado apabullante. Sí, totalmente. O sea, esto fue algo donde todos esos sectores bancarios, la oligarquía, Estados Unidos, tuvieron que quedarse... Esos actores bancarios, esa oligarquía mexicana, lo veían como medio de reojo. Sí, hace a López tiempo Obrador. lo ven así. Sí, porque tiene tendencia izquierdista. Sí. Pero ese izquierdismo que hay ahora Claro, moderno. claro. Y él fue una campaña antisistema. O sea, contra el sistema. Sí, Y fue abiertamente así. Decían que iba a ser igual que Evo Morales, que Maduro en Venezuela. Y este hombre... Un discurso, sí. ¿Tú lo viste Sí. en la aceptación de él? Sí, no, y además es que se ha dicho tanto de él, desde hace tiempo, oye, la gente no creía nada. Sí. Entonces, los estudios, porque hay encuestas y hay estudios, los estudios con él daban una dureza de ese voto increíble. Sí. Porque eso es un momento, o sea, hay una cosa que se llama la dureza del voto. Cuando usted dice, truene, llueve o ventee, diga que no crea en Dios, diga lo que sea, usted va a votar por él como quiera voto. Sí. O sea, ya es que de él viene diciéndose desde hace muchos años, desde hace 15 años, tantas cosas y tantas mentiras, que ya llegó a un nivel de que la gente era incrédula. Cualquier cosa que se dijera contra él. Ya la gente no lo creía por todo eso. Y entonces, además, él fue gobernador. Allá las gobernaciones son diferentes, tienen poder, es un gobierno con cierta autonomía. En el estado de la capital. Parecido a Estados Unidos. Sí. Se asemeja mucho. Y había sido muy eficiente. Entonces, ya cualquier cosa que se dijera de él, eso no, la gente estaba incrédula y salió masivamente a votar, porque eso fue lo otro. Cuando ellos vieron en la mañana esa actitud de ese pueblo mexicano, pero no hay largas filas. No hay nada que hacer. Es el presidente más votado en un proceso en la historia electoral. mexicana. Sí. Mire, aquí en Santiago, por lo menos 2 agentes policiales, incluyendo un oficial superior del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIN, en esta ciudad, son interrogados por el Ministerio Público con relación al supuesto suicidio en la sede policial de Antonio Polonia Bueno, el vigilante de la sucursal de agentes de remesas y cambio Vimenca, asaltada hace 9 días.
Horas después de producirse el hecho, la fiscal Luisa Liranzo dio a conocer la información de que los policías investigados eran quienes llevaban detenidos a Polonia Bueno desde las oficinas de esa dependencia policial a la sede de la Fiscalía ubicada en la comandancia de esa institución. Mientras tanto, diversas especulaciones surgen en torno a la posibilidad de que el vigilante haya sido asesinado por uno de los policías dentro de la camioneta en que se producía el traslado, con lo que se pone en duda la versión original de que se trató de un suicidio. Por cierto, uno de ellos era primo. Sí. Dicen que estaba esposado y así aparece dentro del vehículo. Y como, bueno, yo aquí cometen un error los policías, porque lo veo a menudo, que esposan con las manos al acusado o al sospechoso de un crimen, con las manos al frente. Fuera de aquí, con las manos aquí atrás. Con las manos aquí al frente. Todo el protocolo falló, dice la policía. Cuando usted tiene las manos pasadas aquí al frente, a uno que está al lado, lo puede agarrar ahí, o sí, le puede quitar. Mucha libertad. Claro, claro. Mucha libertad. Darío, si tu programación genética, un ejemplo, te da para tu vivir 80 años, ¿te gustaría vivir 85? No estaría mal si tengo, ¿verdad? Salud y eso. Exacto. Para disfrutar esos 5 años. Claro. Y después otros 50 más. No, estamos hablando de 5, 50. 5. Tampoco. Mira, en Viena, un equipo internacional de científicos ha logrado demostrar por vez primera que la espermidina, una molécula poliamina de origen natural, conocida por su efecto de prolongación de la vida en cultivos celulares y animales, tiene también un efecto antienvejecimiento en los humanos. Según las conclusiones de su estudio, que ha seguido la dieta de 829 individuos desde 1995 hasta el 2015, quienes lleven una dieta rica en espermidina podrían prolongar su vida sana hasta en 5 años. La cantidad de espermidina que produce nuestro cuerpo decae según vamos envejeciendo, especialmente si no seguimos una dieta adecuada, explicó Stefan Kish, líder de la investigación y doctor en neurología de la Universidad de Innsbruck. La instancia, que se encuentra de forma natural en los organismos vivos, está especialmente presente en humanos en el esperma, en las bacterias intestinales y en algunas células. Algunos alimentos ricos en esta molécula son coles, guisantes, cereales, manzanas, lechugas, champiñones, frutos secos, patatas o queso curado. A partir de los 40 años aproximadamente, el cuerpo humano reduce su producción natural, por lo que hay que reforzar su presencia en la dieta. Bueno, mire, vamos a ver a continuación las imágenes, lo que dicen sobre la investigación a los agentes que custodiaban al vigilante Polonia, quien supuestamente se suicidó estando esposado. Vamos a escuchar al coronel Guzmán Badía, vocero de la policía aquí en Santiago, hablar sobre este hecho, este caso. Escuchémoslos a continuación cuando se dirige a los comunicadores desde el Palacio de la Policía. El Ministerio Público está investigando. ¿Cuánta gente hay detenida, Badía? ¿Cuántos policías? Entre ellos un pariente de él. Sí, claro. ¿Y ella cómo le dice? De la provincia de La Vega. La policía captura a los integrantes de una peligrosa banda que asaltó una entidad de envío de remesa en esta ciudad de Santiago, Vimenca, ubicada en la calle Independencia. Recupera dinero efectivo sustraído a esta entidad. Ocupa 4 vehículos, una escopeta, 4 pistolas y varios celulares que fueron despojados los empleados de la entidad bancaria. Además,
investiga la circunstancia en que uno de los detenidos se quitó la vida con una pistola dentro de una camioneta en el parqueo de la Fiscalía de esta Dirección Regional Cibao Central. Conjuntamente con el Ministerio Público, está investigando esta circunstancia con la cual este individuo se disparó con una pistola calibre 45 cuando se encontraba la camioneta estacionada frente a la Fiscalía de esta dirección. El occiso respondía al nombre de Antonio Polonia Bueno, de 46 años, quien residía en Los Valerios de la provincia de La Vega, quien era el vigilante de la entidad bancaria y el cual había participado en el delito por el cual recibió la suma de 300,000 pesos en efectivo, quien antes del hecho había entregado a través de su concubina la cantidad de 127,000 pesos al fiscal que lleva el caso y a los investigadores. Se investiga la procedencia de la pistola que Polonio utilizó para quitarse la vida, así como a los agentes policiales que custodiaban a este señor y a su esposa cuando llegaron a la fiscalía al momento de cometer el hecho. Hay 3 custodias que están bajo investigación, entre ellos un oficial quien es primo de este, con relación a este hecho. Además, los apresados fueron identificados como Andy de Jesús Gutiérrez Grullón, de 38 años, Emanuel de Jesús Grullón Gutiérrez, de 29 años, Basilio Concesión Polanco, Arias David, de 28 años, y Carlos Alfredo García Liranzo, apodado Aspirina, de... Bueno. Caramba, mientras los mexicanos celebraban el triunfo de López Obrador anoche, allá en todo México, en Samara, Rusia, había tristeza, porque el onceno de México perdió frente al onceno de Brasil. Los brasileiros se fueron, oiga, y 2-0. Y Bélgica se llevó a Japón. A Japón hoy, sí. 2-0 le ganó Brasil. Y al final solamente le dijeron a los brasileños, muy obligado. Caramba. Terminó, los mexicanos son los más extravagantes en ese mundial. Sí, según la foto. Son unos hinchas hoy extraordinarios. La sí. mayor alegría y la cosa. Por cierto, allá le dicen hincha y en otras partes también. Churrúa le dicen en Uruguay. Los fanáticos. Cristian, tú tienes por ahí unos mensajes muy importantes. El público está esperando esos mensajes. Por favor. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1,348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase.
Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Si consumimos agua no apta para los humanos, vamos a tener que ir mucho al médico y al baño. Mundialmente, más del 50% de las visitas al médico son provocadas por aguas no tratadas. Para que Corazán cumpla su compromiso de potabilizar el agua, es tu deber como buen ciudadano pagarla, porque todos sabemos que el agua libre de contaminación es salud para la población. Para evitar enfermedades, el agua que consumimos debe estar totalmente libre de impurezas. Ya lo saben, ganamos vida consumiendo agua sana. Por eso hay que pagarla. Corazán. Invierte en salud. Paga el agua. Mi nombre es Elba Herrán, tengo 3 hijos, 2 estudian aquí en el Estero. Me gusta la tarde tendida porque ellos tienen más motivación, tienen más tiempo, todo. Antes de la jornada extendida, yo en el desayuno gastaba 150 pesos porque le compraba plátano, huevo, queso, a veces lo variaba, le hacía su chocolatito con pan. En el almuerzo hacía arroz, habichuela, carne, ensalada y eso me hacía un total de 500 pesos. En la merienda siempre compraba galletas o si no le daba el dinero, mis gastos diarios eran 6.80, que en el total me hacían 13.600. Ahora eso me lo ahorro y tenemos una vida mejor. Una porque podemos ahorrar ahora para un solar, que esta casa es alquilada, y queremos en un futuro tener una de nuestra. Bueno, estamos de vuelta, Darío. Sí, señor. Mire, Al Horford, estelar jugador dominicano del equipo Boston Celtics de la NBA, y su esposa, la ex Miss Universo Amelia Vega, donaron varias viviendas a familias de escasos recursos de Puerto Plata a través de la Fundación Sur Futuro que preside la señora Melba Segura de Grullón. Fueron entregadas por la señora Melba Segura de Grullón, quien preside la referida entidad, a un total de 13 familias residentes del ensanche Dubó, en la referida ciudad, que perdieron sus casas en inundaciones el pasado año. Al Horford y Amelia vienen realizando obras de bien social discretamente y ya han sido muchos los donativos que han hecho que no trascienden públicamente porque no es su propósito. El objetivo es hacer el bien a comunidades y grupos familiares que requieran de su ayuda, lo que la pareja hace siempre que le es posible. Se recuerda que este estelar jugador de baloncesto es oriundo precisamente de Puerto Plata. Qué bien. O sea, ahí fue que él nació en Puerto Plata. Sí. Muy buena obra, muy buena obra. Ahora todos esos dominicanos atletas que ganan millonadas los invitaran a Horford. Y hablando de casas, pero en San Francisco de California, cientos de casas y negocios del norte de California estaban en peligro luego que unos incendios brotaron durante el fin de semana, atizados por vientos, obligando a miles de residentes a evacuar sus casas. Los incendios más grandes siguieron creciendo, pero no hubo reportes de heridos ni de muertos, dijo el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró el estado de emergencia debido a la conflagración. El decreto va a facilitar recursos para el condado Lake, tanto para luchar contra las llamas como para las tareas de recuperación y reconstrucción. Regularmente en esas grandes ciudades, muchas familias que llegan a lograr un ascenso económico, una mejor vida, optan
por alquilar o construir una casa en las afueras, a media hora, 1 hora. Así hay muchos dominicanos en Nueva York y en Pensilvania que tienen sus casas en lugares muy apartados. Para llegar a su sitio de trabajo a veces se toman 1 hora, pero prefieren y no vivir en esa vorágine que hay en esas grandes ciudades. Y entonces muchos norteamericanos y latinoamericanos tienen grandes residencias en las lomas cercanas a Los Ángeles, a San Francisco, y entonces para verano eso es normal en California, estos incendios forestales. Mire, en otra información, la Policía Nacional informó el fallecimiento del mayor Moisés Montero Amador, uno de los 5 oficiales heridos de balas el pasado sábado en un operativo de captura contra implicados en el asalto a una sucursal del Banco Popular en el ensanche Isabelita. El vocero de la uniformada, Fran Félix Durán, indicó que sigue en estado delicado el teniente coronel Rafael Tapia Rosario y el sargento Bioyari Antonio Pérez Colón. Los demás agentes heridos son los siguientes: coronel Manuel Antonio Cabrera Sarita y el teniente coronel Félix Peralta Castillo, mientras que el coronel Robert Arturo de Jesús resultó lesionado. Desde el Hospital General Docente Policía Nacional, el portavoz de la uniformada afirmó en rueda de prensa que pertenece a la policía de Haití el fusil con el cual un hombre identificado como Francis disparó contra los 5 policías. El atacante resultó muerto durante el operativo. El tiroteo se produjo cuando los agentes realizaban un allanamiento en el sector Catanga de los Minas, Santo Domingo Este, durante la labor de búsqueda y captura de los hombres que el pasado jueves asaltaron la referida sucursal. El tipo los enfrentó con un fusil M16 perteneciente a la policía de Haití. Sí, los sorprendió. Ellos fueron a tocar. Sí. Pero ¿por qué tantos coroneles, tantos oficiales de alta graduación? Sí. No me explico, ¿no? Eso es extraño. Sí. Pero bueno, así ocurrió y estos delincuentes no están jugando. No, señor. Señores, el doctor Luis Farrington es representante aquí de la filial del Colegio Médico Dominicano, conociendo Santiago, y él ha hecho una denuncia. Dice que los principales hospitales de Santiago están a punto de colapsar y menciona el Cabral Ibáez, el Estrella Ureña del Seguro Social y el Arturo Grullón para niños. Dice que están en unas condiciones, de desastre, de colapso. Vamos a escuchar a Farrington a ver qué más nos dice acerca de esto que él cree está ocurriendo con los principales hospitales de nuestra ciudad corazón. Oigamos. Unido a la Sociedad Dominicana de Pediatría, la filial del norte, Santiago, dirigida por la doctora Águeda Pichardo, hemos tratado siempre de ser parte de la solución y no del problema. Hemos decidido hacer este encuentro, esta rueda de prensa, para aportar y que toda la población sepa que estas instituciones que agrupan profesionales de la salud siempre está de parte suya. Lo que nosotros queremos es que el sistema mejore, que sea más equitativo y por supuesto que los problemas de salud que pueden ser prevenibles pueda el Estado tener la posibilidad de trabajar sobre ellos. En sentido general, ustedes saben la situación de los hospitales de la provincia de Santiago, una situación calamitosa que nosotros hemos catalogado de colapso del sistema de salud a nivel de la provincia de Santiago. De primera cuenta, el Hospital José María Cabral Ibáez, vamos a ajustar 5 años y tantos en una reconstrucción que no termina. Tenemos ahora mismo 140 camas de 560 que normalmente teníamos para los pacientes, no solo de Santiago. Recuerden que estos hospitales son regionales, reciben pacientes de las 14 provincias del Cibao. Deficiencia en los servicios como tomografía, sonografía y áreas de laboratorio.
En el caso del Hospital Presidente Estrella Ureña, que es el hospital donde funciona la maternidad Doña René Clan Viuda Guzmán, tenemos un grave problema. En el quirófano no hay agua, no hay luz. Hemos tenido reportes de varios días en las noches en que se va la luz, no hay planta y no hay inversor. Imagínense usted qué situación tan calamitosa se presenta cuando usted tiene un paciente en cirugía o tiene que llevarlo a cirugía y no puede llevarlo precisamente porque no tiene lo básico para resolver en esos casos. Por igual, los pacientes y los familiares están siendo enviados fuera del hospital a comprar solución, a comprar hilos, y esto dificulta aún más la atención que nosotros prestamos. La escasez de personal en el área de salud, recuerden ustedes, se pensionaron alrededor de 5.800 trabajadores del sector salud, los cuales no han sido repuestos. Y son... Santiago está preocupada porque hemos visto que han aumentado los casos o se han presentado, que no debiera haber ningún solo caso, de tos ferina, de tétanos, que son enfermedades prevenibles por vacunas. O sea, son enfermedades que no debiéramos tenerlas porque hay vacunas para evitar esas enfermedades. Entonces han aparecido estos casos, especialmente en niños pequeños, por debajo de meses de edad, por debajo del año, cuando no debiera suceder esto. ¿Qué pasa con esto? Tenemos vacunas, pero no hay una cobertura adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud, debemos tener una cobertura no menor de un 95%, y nuestra cobertura en esas vacunas está por debajo de ese por ciento. Además, no estamos utilizando la vacuna en las embarazadas. Esto es dirigido a los ginecobstetras, que tengan en cuenta. Bueno, mire, en otra información muy trágica, al menos 4 personas resultaron muertas y varias heridas este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Villarriba, San Francisco de Macorís. El accidente ocurrió en el paraje Catamey, próximo al cruce del Abanico en el referido municipio. De acuerdo a testigos, el chofer perdió el control, provocando que el vehículo se volcara y chocara con una casa abandonada. Los muertos son 2 hombres, una mujer y una niña, oriundos del municipio de Cotuí, y regresaban a sus hogares tras pasar el día en una playa de Nagua. 2 de las víctimas fueron identificadas como Kelvin Bernardo Núñez Liriano, de 33 años, y Anselmo Tiburcio Abreu, de 55 años. La menor y una joven de unos 23 años aún no han sido identificados por las autoridades. Oye, pero esa zona, esa región por ahí, Cotuí, esos sitios, ¿cuántos accidentes ocurren, Hay una cultura, parece ser, en la forma de conducir, porque es una zona como que tiene muchas curvas. Y entonces, estaban en la playa, parece que a lo mejor venían tomados. Unos traguitos más. Pero más hay sobre todo una cultura en la forma de conducir de esa zona. Ocurren muchos accidentes por ahí, muchos. Amigos, hacemos una pausa en el camino, pero luego seguiremos aquí a las 18 horas. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir las clases.
se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Más de 1.600 adultos mayores han recibido alfabetización digital a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Mi edad, 82 años. Me siento feliz en CONAPE porque he aprendido que con esta edad se puede vivir feliz. Aquí he aprendido tantas cosas. Por ejemplo, la computadora, que la tenía un poco olvidada, la he actualizado de una manera total. Ya yo no me siento mayor, me siento menos mayor. He revivido, me he actualizado, me siento vivir. Hasta mi salud ha mejorado un 60%. Ya no estamos para seguir sentados, somos productivos, estamos activos. Nosotros hemos participado con los jóvenes solidarios, donde ellos nos han enseñado el manejo de la computadora, tecnología y otros medios digitales. Me dijeron que la edad no era ningún impedimento, que aquí esto estaba abierto, para que uno se pudiera desarrollar, para que uno realmente se sienta que uno es productivo. De los 1.600 adultos mayores infoalfabetizados, 110 han conseguido empleo. República Digital es para todos. Si conoces un adulto mayor que quiera recibir la alfabetización digital, entra a republicadigital.gov.do y regístralo. Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de hoy está titulado ¡Viva México lindo! 2 de los 4 candidatos presidenciales de México ya habían reconocido su derrota antes de las 8:30 de la noche, hora de aquel país. Es decir, a 2 horas de haberse cerrado el escrutinio para elegir al presidente, a 4 gobernadores, así como senadores y diputados. José Antonio, Medi y Ricardo Anaya, al tiempo de reconocer su derrota, no tuvieron titubeos al afirmar que Andrés Manuel López Obrador era el nuevo presidente de los Estados Unidos de México, tal como se perfilaba desde hacía mucho tiempo. Medi fue el primero en reconocer el triunfo de López Obrador y 1 hora después le tocó hacerlo a Ricardo Anaya. Se habla de que de los 89.1 millones de votantes, casi el 70% acudió temprano a las urnas, algo que ni siquiera pasaba por nuestra mente, observando la situación reinante en ese país, donde la inseguridad, el crimen y los cárteles de las drogas lo mantienen revuelto en casi toda su extensión. Se ha dicho que los problemas ocurrieron en muy pocas localidades y nada del otro mundo, así como la tardanza en abrir algunos centros de votación. Para tener un resultado rápido del número de votos echados en las urnas y conocer con prontitud el candidato presidencial ganador, se creó en México un equipo de conteo rápido, integrado por científicos mexicanos de una capacidad y seriedad incuestionable. Los miembros de la Junta Central Electoral de nuestro país debieran acercarse al Instituto Nacional Electoral de México a fin de implementar aquí ese sistema. Este novedoso sistema proporcionó que a hora y media de concluido el escrutinio, 2 de los principales candidatos presidenciales admitieran su derrota. México acaba de dar un ejemplo democrático que muchas naciones latinoamericanas y caribeñas debieran copiar, sobre todo
nuestro país, donde la mañosería, la trampa y el escaso sentimiento democrático de algunos politicastros han hecho que los dominicanos en procesos eleccionarios hayan vivido días y noches llenas de tormento e indecisión. La mayoría de los mexicanos echaron un voto de castigo al presidente Nieto, un presidente que se mantenía en la cuerda floja con apenas un 20% de aceptación. Peña Nieto fue timorato frente a la altanería de Donald Trump y frente a sus propósitos de que fuera México quien costeara el muro que dicho señor tiene entre ceja y ceja, y por dejar de ser un verdadero presidente y convertirse en un galán de novela con el pelo lleno de vaselina. Las naciones continentales hermanas de México debieran felicitarlo por el ejemplo de cordura y madurez ciudadana al llevar a cabo tan delicado proceso y sin los inconvenientes que muchos esperaban. Como colofón, fue placentero escuchar el discurso pronunciado al final de la noche por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, un discurso conciliador, sereno, preciso y claro como agua de manantial a la hora de reiterar las ofertas que le había hecho al electorado. Dijo al final: solo quiero que la historia de México me recuerde como un buen presidente. Qué bien. Escucharon el comentario de hoy de este espacio a las 18 horas. Por cierto, que asesinaron a un alcalde en México e hirieron a una funcionaria. En todo ese proceso electoral hubo varios candidatos y funcionarios que murieron en una violencia que hay todavía. No, a López Obrador no le espera un freicito al queche, ¿no? No, y que se cuide, que se cuide. Esto va a ser duro. Mire, la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, reclamó este lunes al presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, descontinuar la actitud permisiva frente a falta de respeto y desconsideraciones a esos profesionales por parte del Ministerio Público. En una carta que envió a Germán Mejía, manifestó que los jueces merecen que él asuma las respuestas adecuadas frente a la advertencia hecha por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, quien dijo que las tácticas dilatorias de los abogados defensores en el caso Odebrecht responden al interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad. Bien, amigos, vamos a hacer otra pausa, otro alto en el camino, para llevarles otros mensajes muy importantes. Pero recuerden que tenemos más aquí a las 18 horas. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno, que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase.
se le está dando alimentos, se le está dando una educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Si consumimos agua no apta para los humanos, vamos a tener que ir mucho al médico y al baño. Mundialmente, más del 50% de las visitas al médico son provocadas por aguas no tratadas. Para que Corazán cumpla su compromiso de potabilizar el agua, es tu deber como buen ciudadano pagarla, porque todos sabemos que el agua libre de contaminación es salud para la población. Para evitar enfermedades, el agua que consumimos debe estar totalmente libre de impurezas. Ya lo saben, ganamos vida consumiendo agua sana. Por eso hay que pagarla. Corazán. Invierte en salud. Paga el agua. Mi nombre es Elba Herrán, tengo 3 hijos, 2 estudian aquí en el Estero. Me gusta la tarde tendida porque ellos tienen más motivación, tienen más tiempo, todo. Antes de la jornada extendida, yo en el desayuno gastaba 150 pesos porque le compraba plátano, huevo, queso, a veces lo variaba, le hacía su chocolatito con pan. En el almuerzo hacía arroz, habichuela, carne, ensalada y eso me hacía un total de 500 pesos. En la merienda siempre compraba galletas o si no le daba el dinero, mis gastos diarios eran 6.80, que en el total me hacían 13.600. Ahora eso me lo ahorro y tenemos una vida mejor. Una porque podemos ahorrar ahora para un solar, que esta casa es alquilada, y queremos en un futuro tener una de nuestra. Bien, mis amigos, vamos ahora a terminar nuestro espacio, pero siempre el segmento musical, que es el colofón de cada programa. Hemos seleccionado una de las más bellas interpretaciones de André Rieu y su orquesta Johann Strauss. Ellos tienen una versión preciosísima en una ciudad española para hacernos el poema sinfónico Aranjuez.
Frank Sten, Italian player of the city of Maastricht, hele sitte tegen Boreal. Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.